La salud mental es vital para el desarrollo de las personas y de las sociedades. Es por eso que en este espacio hablaremos de psicología. La psicología nos permite acompañar a las personas en ámbitos sociales, familiares, laborales e incluso dar orientación de forma personalizada. Así que te invito a compartir este espacio de psicología porque es un espacio interesante para acompañar a las personas. LTC Podcast presenta Desde Humanidades. El impacto de la inteligencia artificial en la gestión clínica e industrial organizacional. Bienvenidas y bienvenidos al podcast Desde Humanidades. Hoy nos encontramos ya en el segundo capítulo. Es un gusto compartir con ustedes. En este espacio queremos ir reflexionando sobre el acontecer de las humanidades en la época actual y tener una mirada hacia el futuro en torno a ellas. Mi nombre es Juan Pablo Escobar Galo, decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad Rafael Andívar de Guatemala, y conduciré el evento del día de hoy acompañado de dos profesionales del área de psicología. Así que es un gusto contar con la presencia de Scarlett Muñoz y Ernesto Noriega, quienes nos hablarán y nos pondrán al tanto de tres temas vinculados: la psicología, las redes sociales informáticas y la inteligencia artificial, cómo se interactúan y se vinculan en la vida cotidiana. Así que es un gran gusto que estén con nosotros. Bienvenidos y bienvenidas. Ernesto, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Juan Pablo, entusiasmado, muy contento, con mucha energía. Nuevamente contento de regresar a tu alma mater y a poder platicar y tener un conversatorio sobre estos tres temas tan importantes que acabas de mencionar, pero entusiasmado. Bienvenido. Scarlett. También contenta y con entusiasmo disfrutar este espacio de conversación que vamos a tener, de reflexionar sobre cómo tiene esto un impacto en nuestras vidas actualmente. Pues bien, Scarlett es directora de MINT, especializados en ti, fundada hace 4 años ya, parece mentira, y adicionalmente cuenta con más de 15 años de experiencia clínica y docente universitaria, tanto a nivel de pregrado y posgrado. También es bueno que sepan que es egresada de esta universidad, pero también tienes otros aspectos que vale la pena resaltar y que conozca la audiencia. Scarlett, ¿nos quisieras contar un poco más de ti? Sí. Ya por mi parte, en lo profesional, pues me gustaría agregar que me gusta trabajar en terapia cognitivo-conductual. Me encanta la tercera ola combinada con la segunda ola. Esos son pues algunas corrientes de profesionales que van agregando al entender cómo pensamos y cómo sentimos y cómo esa mezcla entre pensamiento y emoción en un contexto nos hace actuar de cierta forma, y entonces ahí acompaño a las personas en entender eso en su vida para gestionar cambios. Muy bien, Scarlett, gracias y qué bueno que estés con nosotros. Ernesto, por su parte, es un líder en gestión del talento humano. Tiene sólida experiencia en el desarrollo de personas, sobre todo en el tema de habilidades blandas, con más de 20 años de experiencia en diferentes organizaciones en Centroamérica, América del Norte y el Caribe también. Con sólida formación, con procesos de transformación organizacional. También egresado de esta casa de estudios. Ernesto, ¿te gustaría ampliar o compartirnos un poquito más de lo que has logrado, de las certificaciones sumamente interesantes que has obtenido? Gracias, Juan Pablo. Pues, como decíamos hace un momento, es alegre regresar a tu alma mater a venir a compartir las experiencias de vida que has logrado a lo largo de varios años. Me he enfocado en los últimos 24 años en trabajar en organizaciones, desde organizaciones
familiares a organizaciones multilatinas, transnacionales, hasta con 45,000 colaboradores. Fui el primer centroamericano en certificarse en la metodología de Lego Serious Play, de parte de uno de los fundadores de esta metodología, Peter Christensen. Pero también he obtenido algunas certificaciones en metodologías ágiles como Scrum, como Design Thinking. Soy Green Belt en Lean Six Sigma. Entonces he ido tratando de actualizar para poder estar realmente al frente de un área de gestión humana que hoy en día es importante para asesorar a los equipos ejecutivos a que puedan tomar las decisiones correctas que les permitan alcanzar sus objetivos estratégicos a nivel organizacional en términos de rentabilidad. Pues excelente, Ernesto. Qué gusto. Como pueden ver y escuchar nuestra audiencia, contamos con 2 profesionales de alta calidad. Creo que vamos a aprender mucho en este espacio y en este encuentro que tenemos el día de hoy. Como señalé al inicio, queremos reflexionar un poco en torno a la psicología o la salud mental, su relación que tiene con la inteligencia artificial y también con las redes sociales informáticas. Es por ahí que queremos dialogar y compartir en este espacio. Quizás preguntarte, Scarlett, en la época actual, cuando uno ve estadísticas, ve datos, ve que el tema de salud mental ha crecido, ha aumentado, ¿cuál es el trabajo de una psicóloga, de un psicólogo clínico, en este caso, en la época actual frente al mundo que nos toca vivir? Pues el trabajo de la psicología clínica es de escuchar la lista de quejas, malestar, síntomas que pueda presentar el niño, el adolescente o el adulto en ese espacio cerrado, confidencial, y luego de esa escucha crear toda una historia que me permita entender desde cuándo inicia, el tiempo que dura y llevar a cabo una evaluación, dar un diagnóstico y luego acompañarlo en un proceso para generar una mejoría en lo que nos vaya a presentar. ¿Y tú crees que el surgimiento o ahora que se ha abrumado más con la presencia de diferentes redes informáticas ha agudizado esta situación o ha minimizado? ¿Cómo lo percibes desde la clínica? Pues no podría decir si lo agudizó, pero sí generó cambios. Sí hay significativos cambios en la conducta de las personas, en sus experiencias emocionales y definitivamente en la interpretación mental que tienen. Ha elevado los niveles de estrés, de ansiedad y la tolerancia que tenemos a esas emociones ha bajado. Tenemos que lidiar con el aprender a esperar, que es algo bastante difícil en la crianza con los hijos, los padres, aprender a estar con ellos y a tolerar que se aburran y no recurrir al recurso del ponerle el celular para que se distraiga. No sé si ustedes lo han notado, seguramente que sí lo han notado, ir a un restaurante y ver una familia con niños pequeños y cada niño tiene un celular. Sí, por la poca tolerancia de los padres de que el niño se va a parar, que el niño va a opinar, que el niño se va a bajar, que el niño va... O sea, el niño se va a mover, va a ser niño. Y no, mejor que aquí está. Y entonces lo vuelven una estatua viendo una imagen ahí constantemente. Y eso en ese cerebro del niño también tiene un impacto. Entonces vean cómo vamos sumando conciencia desde lo que nos dice Scarlett, cómo la psicología y ese acompañamiento nos va ayudando a retomar lo que debiésemos ser profundamente humanos, ¿verdad? El niño tiene que ser niño, el adulto le toca ser adulto, y cuando me toca interactuar en vivo con otra persona, pues lo tengo que hacer. Por ahí ya Scarlett nos va dejando algunas inquietudes. En tu caso, Ernesto, que sos psicólogo industrial organizacional, quizás hay personas que no conocen la profesión como tal. ¿Qué hace un psicólogo industrial organizacional? ¿Qué le toca hacer? ¿Qué genera? ¿Con qué se vincula? Contanos un poco por ahí. Excelente pregunta, Juan Pablo. Creo que el psicólogo industrial es aquel responsable de poder alinear el talento individual que encontrás en el mercado laboral con las necesidades que una organización tiene de traducir procesos
en resultados financieros. Y en buscar el empatar al individuo con la organización, quiere decirle que estoy buscando cuáles son las habilidades, cuáles son las aptitudes y conocimientos que el individuo tiene que necesita una organización para poder ser exitosa. Pero las organizaciones no son estáticas, evolucionan y son dinámicas y tienen que adaptarse a los entornos de los mercados en los que están compitiendo. Por lo tanto, las habilidades con las que contratás o que empatás al individuo necesitan una evolución. Y es responsabilidad del psicólogo industrial en desarrollar ese talento, dándole las herramientas, dándole las capacidades para que él pueda llegar a ser productivo y que pueda crecer no solo a nivel individual, sino que pueda crecer también a nivel profesional, adquiriendo esas herramientas. Ese es el rol principal de un psicólogo industrial dentro de una organización. Es desarrollar personas para que puedan llegar a ser rentables, digámoslo en el buen sentido de la palabra, porque es el crecimiento individual y profesional que contribuye a una organización para que ésta alcance sus objetivos. Muy bien, y en esa lógica que nos compartías y el trabajo que te toca hacer, ¿ese trabajo lo puede hacer la inteligencia artificial? O podríamos decir, hay una tendencia que a futuro estos proyectos que administras y que ves pueden ser confiados a la inteligencia artificial o no. Un poco cómo vinculas todo esto con la inteligencia artificial. Yo creo que cuando empezó el boom de empezar a escucharse sobre inteligencia artificial, sobre el proceso de automatización, en las organizaciones, los individuos, la primera reacción fue de miedo. Fue un poco de como generar una alergia porque a veces circula mal la información, que la inteligencia artificial y la automatización va a venir a desplazar mi trabajo. Hoy en día los procesos de automatización y la inteligencia artificial han venido para poder agilizar procesos operativos y transaccionales, que nunca va a poder venir a desplazar la toma de decisión de un ser humano. Porque recordemos que tomar una decisión lleva un proceso racional, pero lleva también un proceso intuitivo. Y el proceso racional puede ser imitado por la tecnología, ¿sí? Va a correr el proceso, pero la parte de intuición, de ese gut feeling, de la emoción, sí, al momento de tomar la decisión, nunca lo va a poder hacer. Entonces, realmente la inteligencia artificial viene a agilizarme mis procesos operativos y transaccionales. Muy bien. Y pensando, Scarlett, en esto de la inteligencia artificial, uno se ha encontrado con personas que incluso te dicen, mire, van a desaparecer los psicólogos o las psicólogas. ¿Qué opinas tú de esto? ¿Cómo lo ves desde la clínica? ¿Y qué le dirías a esta gente que piensa que por ahí podría caminar el futuro de la actividad clínica? Imagínate que llegues a pensar que una computadora puede cumplir la relación de vínculo que un terapeuta da. Y eso es la parte más importante de la terapia, el vínculo. ¿Y qué es vínculo? Vínculo es construir una relación donde están involucradas tus emociones, tu lenguaje no verbal, donde está involucrado el abrir progresivamente tu mente, tus pensamientos, porque es una relación con el otro, pero contigo mismo, a través del otro y de cómo está haciendo el otro. Entonces, eso, una computadora, si algún día tú llegas a decir, no, la computadora lo hace por mí, preocúpate, porque entonces tú estás renunciando a algo necesario en los seres humanos y es vínculo social, vínculo afectivo. Eso no lo puede tener una computadora. La computadora no va a tener un gesto de empatía. Si tú le cuentas una historia traumática, la computadora no va a tener un gesto de reforzarte con una sonrisa porque tú lograste algo que para ti era muy importante y la computadora no puede analizar. Esa expresión no verbal que yo tengo con ella, esa es la que vincula. Y esa es sanadora. Incluso podríamos decir es más sanadora que la respuesta lógica, como tú decías, que el razonamiento lógico me daría, ¿verdad? Entonces, ¿podría llegar a hacerlo? Espero que no lo haga, porque perderíamos muchísimo y lo más sano de la terapia, que es la relación. Ahora que me cuentas esto de la relación, creo que a raíz de la pandemia,
surgió mucho la atención terapéutica en línea, ¿verdad? Utilizando las diferentes plataformas. Sin quererlo hacer polémico, te preguntaría, ¿qué opinas de esa atención virtual? Porque me imagino que todo lo gestual, mi postura corporal, pues estoy hablando con alguien de pantalla a pantalla. ¿Qué opinión te merece este tipo de relación? Yo entiendo los beneficios que nos ha traído y son muchos. Por ejemplo, tan solo en Guatemala, ciudad capital, el tránsito, ¿verdad? Y decidir ir a terapia, pero no solamente es la hora con mi terapeuta, sino 1 hora en el tráfico o media hora en el tráfico. Entonces eso los lleva a optar por esa alternativa. Yo estoy de acuerdo con, por ejemplo, ese beneficio y muchos otros más, pero les propongo que traten, que siempre esté la cámara encendida, ¿verdad? Hay jóvenes, adolescentes que nos piden, pero no quiero encender la cámara. Ahí sí estamos cortando algo muy importante, y que la cámara te permita a ti, terapeuta, y al cliente ver manos. Esto es muy importante, poder verlo, ¿verdad? El que yo pueda utilizar mis manos, el que pueda ver mi rostro, que la señal sea muy buena, la señal para que mi rostro vaya reflejando lo que te voy diciendo en el mismo tiempo. Es ese espacio y esa relación que pues a través de la pantalla muchos no la logran y necesitan el espacio físico. Y que esos son uno de los temas que nos preguntan y nos consultan recurrentemente desde la Facultad de Humanidades y específicamente desde el Departamento de Psicología. Ernesto, volviendo un poco al tema de las redes sociales informáticas, vemos que cada vez se utilizan más dentro de las organizaciones. ¿Cómo ves la integración de las redes y de estos diferentes medios dentro de la organización? ¿Los ves positivamente? ¿Los ves con aspectos negativos? O quizás, como siempre, ¿verdad? Todo tiene positivo y negativo, pero dependiendo de cómo se utilice y cómo sea administrado. Y déjame agregar un ingrediente adicional que tiene que ver también con la cultura que la organización tenga. Si la cultura promueve el uso de la tecnología o si la cultura puede llegar a mitigar el uso de la tecnología. Y como bien decías, hoy en día el celular se considera una extensión del ser humano. Y en el ámbito organizacional, laboral, esa extensión puede llegar a impactar y tener un efecto no tan positivo en las relaciones laborales. Dentro de un techo organizacional, dentro de la cultura organizacional. Hoy en día las redes sociales pueden promover un buen clima organizacional o al contrario puede llegar a destrozarlo, porque recordemos algo, todos los individuos tenemos una serie de percepciones del entorno, ¿sí? Siempre estamos tratando de asumir, siempre estamos tratando de darle una interpretación a lo que estamos observando. Y en nuestra intención de querer interpretar ese entorno a través de nuestro mundo de percepciones y ese mundo sensorial, podemos llegar a malutilizar las redes sociales. El problema es de que si no controlamos el uso de estas redes sociales o inclusive de la inteligencia artificial generativa, en la cual el ser humano empieza ya a pedirle, colócame este rostro en una figura de tal, y lo empiezan a circular para poder lastimarse entre ellos, me impacta directamente en los resultados organizacionales. Porque se retiran de la organización y hay más daño entre ellos. ¿Y cuál sería el criterio a considerar organizacionalmente hablando el uso adecuado y correcto cuando sí se utiliza medios informáticos a lo interno? Y lo acabas de decir, a lo interno es necesario tener un esquema de comunicación, un canal, mejor dicho, de comunicación ágil y eficiente, que mantenga al tanto a todos de lo que está sucediendo y que los individuos de una empresa sepan cómo reaccionar ante esa comunicación. Pero creo que lo importante es tener las reglas claras del juego. Y ahí me estoy refiriendo a tener, por ejemplo, tus códigos de ética. ¿Qué es permitido y qué no es permitido éticamente hablando en cuanto al uso de redes sociales? Si buscamos de que nuestros colaboradores dentro de una organización hablando vivan los valores dentro
y fuera de la organización, porque él es un representante de la empresa. Y más cuando sale de la organización, si va con el uniforme todavía, es representante organizacional. Por lo tanto, él está representándonos y tiene que tener claras esas reglas para poder comportarse. Creo que con eso nos queda claro y comprendemos cuál es el uso adecuado. Y la clave está en saber regular y saber marcar esos límites, y que muchas veces no estamos acostumbrados al cumplimiento de los normativos, y muchos no tienen esa percepción del límite, ¿verdad? Y esa me parece para mí una palabra clave ahí. Y me gustaría agregarle, porque tanto en clínica como en industrial, que las reglas sean explícitas. Porque en las relaciones humanas nos encanta dejar las reglas implícitas. Y eso no va a funcionar en las relaciones. Sí, porque eso es válido también para una pareja o para la relación padre-hijo. Exactamente. Y ahí tocaste un punto clave, Scarlett, porque también entra el contexto cultural, y no voy a hablar de la organización, es el contexto cultural, la ausencia de comunicación, raíz de males, pero también el exceso de comunicación puede causar algún inconveniente y algún problema si no me sé dirigir y no me sé comunicar. Okay. Entonces, hay que tenerla clara, porque ya cuando hablamos de redes sociales y automatización o digitalización, hoy en día en un WhatsApp no estás transmitiendo emociones, no lo haces. Te perdés la riqueza de tener un contacto de relación con otra persona, como decía Scarlett, ver el lenguaje no verbal. Entonces, son aspectos que son normas de comportamiento que tenemos que establecer para no perder nuestra humanidad. Y rescatando el tema de límites que ya salió y se mencionó, Scarlett, puede que sea una percepción, pero vemos una niñez y juventud que a veces no se limita ante la relación que tiene con el celular. ¿Qué tanto puede impactar esa adicción, entre comillas, o el no manejar límites en las personas en relación con el uso de redes o de todo lo informático que ahora tenemos a la mano? Te lo voy a proponer con una metáfora, ¿sí? Sí. Si yo quiero cambiarle el crecimiento a un tronco de un arbolito, ¿sí? Imaginémonos un ficus. Yo quiero que el ficus crezca inclinado hacia el lado izquierdo. Entonces le pongo un palito, lazos, y el ficus va creciendo inclinado hacia el lado izquierdo. Hacia el lado izquierdo. ¿Verdad? El niño y el adolescente puede pasar eso con su cerebro, ¿sí? El cerebro de él es como el tronco del ficus bebé. Es moldeable. Si yo al niño le limito lo otro y le doy exceso al otro, yo le estoy cambiando sus estructuras neuronales. No es lo mismo en mi cerebro la tecnología y la adicción a la tecnología que en el cerebro de un niño y un adolescente. Okay. Va a cambiar estructuras en su cerebro que está moldeándose y desarrollándose, y en áreas que se terminan de madurar hasta los 25 o 28 años. Entonces, papás, de verdad, asuman su rol con autoridad y amor, porque sus hijos están en formación. Ese cerebro se está formando. Que es precisamente los límites que ya veníamos hablando anteriormente con Ernesto. Yo quizás les dejaría las siguientes inquietudes. ¿Qué les dirían ustedes a un joven, a una jovencita que está interesada o interesado en estudiar psicología? ¿Cómo le animarían o qué consejo le darían o qué motivación le dejan para estudiar psicología? Para mí, el haber estudiado psicología, y es algo que quiero comentar para poder motivar y que se puedan decidir por esta carrera tan noble y tan linda, es que psicología es servir al prójimo. Psicología trata de servir al prójimo. Ya sea en una clínica, una escolar o una industrial, servís a las personas. Mi recomendación hacia estos jóvenes es, si te apasiona trabajar con personas, si te apasiona servir al prójimo y construir nación, psicología es tu carrera. Psicología es donde la vas a pasar genial, donde no solo te vas a poder comprender a ti mismo, vas a tener la capacidad de poder comprender a los demás y poder acompañarles.
Gracias, Ernesto. Creo que ya nos queda una buena motivación. Scarlett. Pues la verdad es que en la misma línea de Ernesto, es una carrera de servir a los demás, de estar dispuesto a escuchar con mucha apertura. La clínica es una carrera que te va a hacer crecer más a ti de lo que te imaginas, te involucra en crecer. Es una carrera hermosa del servicio a los demás, enriquecedor y enormemente retador, pero en un buen sentido, en un sentido emocional y de crecimiento personal. Pues gracias a los dos por los consejos que les dejan, y les dejamos la inquietud y las puertas abiertas por si quieren venir a estudiar a Landívar psicología. Antes de concluir, quiero agradecer a Ernesto y a Scarlett por haber hecho el espacio, venir, compartir con nosotros y sobre todo darnos toda esta información que nos ayude a ser mejores personas, a comprender de mejor forma la psicología clínica y la psicología industrial organizacional. Quizás preguntarles si ustedes quisieran compartir sus redes o contactos, les dejaría el espacio para que ustedes puedan compartir. Gracias, Juan Pablo. En mi caso, me pueden encontrar en LinkedIn como Ernesto Noriega. Así aparezco, Ernesto Noriega. A mí también me pueden encontrar en Instagram como Scarlett Muñoz, y tenemos nosotras la clínica Mind, se escribe MIND, y nos pueden buscar en Instagram, en Facebook, y ahí nos pueden contactar para apoyo individual. No deseo concluir este espacio sin agradecer al Laboratorio de Tecnologías de la Comunicación, conocido como LTC. Sin ellos no sería posible estos podcasts. Y les dejo la invitación al tercer capítulo del podcast Desde Humanidades. Espero que nos veamos pronto. Un saludo. Desde Humanidades es un podcast producido por el Laboratorio Tecnológico de la Comunicación, LTC, de la Universidad de Rafael Landívar. Conducido por Juan Pablo Escobar Galo, decano de la Facultad de Humanidades. Guión por Departamento de Psicología. Postproducción por Cristian Brolo y animación 2D por Juan Diego Brand.